Ah, no, yo soy católico. ¿Cómo les explicas, no? De verdad, esas veces en las que dices tú, ay Dios. San Paciano, en el siglo IV, San Paciano de Barcelona decía, en el siglo IV, por nombre llevo cristiano y por apellido católico. ¿Quién lo dijo? San Paciano. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu apellido? Entonces, si alguien te pregunta, cristiano católico, para todo, bueno, menos en los documentos oficiales, por favor. Visa, cristiano católico. Los cristianos aquí han venido. Otra vez, los cristianos aquí han venido. Y arriba, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y el Cristo que yo alabo aquí es un Cristo vivo. Y el Cristo que yo alabo aquí, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Última, Santa María que ha venido. Santa María que ha venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Siéntense, por favor. ¿Cómo están? Muy bien, no se me da gusto. Vamos a continuar con la charla, el primer tema que vamos a ver el día de hoy. Saquen por favor su folleto de preguntas y respuestas. Sí. Muy bien. ¿Sí se alcanza a escuchar bien? ¿No? Hay que bañarse más seguido. No, no es cierto, esto es con... A ver, ¿se escucha? Le vamos a pedir aquí al DJ que le baje tantito. Los que tengan su folleto, busquen por favor página 25. El tema que vamos a ver en esta primera parte es el tema de salvación personal. Según estos hermanos separados, ¿quiénes se pueden salvar? Según ellos, solo aquellos que creen ¿en quién? En Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerlo y dice de la siguiente forma: quien crea y se bautice, se salvará. Quien se niegue a creer, ¿qué cosa? Se condenará. Así es que según ellos, todo aquel que quiere salvarse necesita creer ¿en quién? En Cristo. Ven ustedes, el protestantismo que hoy conocemos, que llamamos más bien sectarismo, tiene su origen, desgraciadamente, en un sacerdote católico que dejó la iglesia, llamado Martín Lutero. Martín Lutero, en el año 1517, se rebela contra el Papa León X. En 1517 Lutero se rebela. Lutero era agustino, era de la orden de los agustinos. Se rebela. Entonces, Lutero se separa de la iglesia católica y empiezan a surgir muchas otras iglesias que nosotros llamamos iglesias protestantes. Surgen los luteranos, después surgen por ahí también Juan Calvino, los calvinistas, que aquí en Estados Unidos son conocidos como la iglesia presbiteriana.
En Europa se les llama calvinistas, aquí se les llama presbiterianos. Surgen los metodistas, los anabaptistas, etc. Aproximadamente entre el año 1800 surgen lo que llamamos sectas. Fíjense nada más, son dos cosas diferentes. Una cosa es protestantismo histórico, es decir, los que surgen en el siglo XVI, ¿con quién? Martín. Estos son gente que se separó inmediatamente de la iglesia. Y lo que llamamos sectarismo, que el sectarismo es hijos del protestantismo. ¿Y quiénes son sectas? Mormones, evangélicos, pentecostales, luz del mundo, testigos de Jehová, adventistas, etc. En América Latina tenemos el problema de ¿qué? ¿Del protestantismo histórico o del sectarismo? A ver, levante la mano quien de aquí es de Centroamérica. ¿Tenemos algunos? ¿De dónde son ustedes? Muy bien, okay. Yo estuve, gracias a Dios, hace un par de años en Salvador. Salvador, tremendo. Salvador es un país que el 60% del Salvador es protestante, es de las sectas. Mucho evangélico allá. Testigo de Jehová no pegan allá. Allá le llaman la iglesia del Toby, ¿no? Amigos de Israel, fundados por un gordito salvadoreño, ¿no? ¿De alguien más es centroamericano? Guatemala, allá tienen al chiflado de Cash Luna. Billete. Estas son sectas, las cosas por su nombre. Escúchame bien, porque ya empezamos con el problema del lenguaje, ¿no? No son hermanos separados, son hermanos esperados. Y claro, van a seguir esperando a que uno vaya por ellos. No separa, es la palabra. Sectas, ¿de dónde viene la palabra secta? Del latín, secare. Es un verbo que significa cortar. Ahora bien, el tema de salvación personal tiene este antecedente. Las sectas toman del protestantismo esta idea. Lutero decía que basta la fe para salvarse. Él llamaba la sola fides en latín, sola fides. ¿Qué es la sola fides? Según él decía, tú para salvarte no necesitas nada, solamente creer en ¿quién? Cristo. Así es que según Lutero, toda obra que usted haga es pecado. Pues nada más. La mentalidad protestante original es una mentalidad pesimista. El hombre no se salva, y si se salva es siempre por la gracia de Cristo. Así es que usted no puede hacer nada. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, los que tengan su folleto, por favor, página 26. Primera Timoteo capítulo 2, del 3 al 4, ¿qué dice? Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres que se salven y lleguen al... Esto es importante. Primero, dos cosas en este texto. Número uno, Dios quiere que todos los hombres se... Dicen por ahí los gringolandios, all the people. Todo el pueblo, todo el mundo, ese es el designio de Dios. Dios quiere que todos pero Dios sabe que de por sí mucha gente no se va a salvar. ¿Por qué? Porque mucha gente lo rechaza. Entonces, número uno, Dios quiere que todos los hombres y número dos, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de aquí está el punto. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. Oiga, disculpe, pero entonces, ¿qué pasa con alguien que no conoce a Cristo? Este es un problema tremendo. Si seguimos el esquema protestante, a ver, pregunto, ¿un musulmán podría salvarse según un protestante? ¿Se podría salvar? ¿Por qué no? Porque no conoce a Cristo. Sin embargo, la doctrina católica es mucho más amplia. La doctrina católica dice no. Dios quiere que todos los hombres ¿qué?
Y entonces, pero si el musulmán no conoce a Cristo, ¿cómo le hacemos entonces? Página 26, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, 16 y 17. Hechos 14 del 16 al 17. Vamos a ver qué dice. Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. ¿Y qué dice Hechos 17, 27? Les dejó que buscaran por sí mismos, ¿a quién? Para ver si aunque fuera a tientas, dice, y lo encontraran, porque no está lejos, ¿qué? Entonces, este segundo punto, Dios quiere que todos nos salvemos. Y sin embargo, Dios da en el corazón del ser humano este deseo de buscarlo. Un musulmán a veces puede incluso vivir ciertos valores del evangelio sin saberlos, sin ser cristiano. La mentalidad protestante es un judío, un musulmán que no conoce a Cristo, ¿a dónde se va? Y la mentalidad católica dice no. ¿Pueden alcanzar salvación? Sí. ¿Cómo? Vamos a ver. Primero, la pregunta es, ¿basta la fe para salvarse? No, no. ¿Para quiénes? Para los que conocemos a Cristo, ¿basta la fe? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? No todo. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice así. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Sino el que haga ¿qué? Entonces, para alguien como usted y yo, que conocemos a Cristo, ¿basta solamente decir, creo en Jesús? Ni iguas. Se necesita hacer la voluntad de Dios. Y las obras, vamos a ver el texto fundamental que nos presenta la doctrina, digamos, católica sobre la salvación. Busquen Santiago, carta a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 al 21. Fíjense nada más cómo dice. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana anda medio desnudo o sin alimento necesario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le dan lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué le sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañado de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Palabra de Dios. ¿Así que basta la fe? Dice, tú puedes decir, yo creo en Dios, creo en Dios. No basta. No basta. Tú que conoces a Cristo, yo nada más voy a misa cada 8 días y ya con eso. Que no es así. Necesitas las obras. Dice Santiago, si tú ves que alguien necesita y le dices, ándale, cuídate, que Dios te bendiga, y no le da lo necesario, estás mal. Dice la palabra de Dios, una fe sin obras está así de fácil. Puede ser doña Chole, doña Panchita, doña Chona. Perdón, ¿aquí hay alguna Panchita? Pues no ustedes. ¿Qué pasa? Ven ustedes, voy a hablar un ejemplo. Mis paisanos de allá de Acapulco, no ustedes son santos. Pero mis paisanos de Acapulco, allá, ¿qué hacen? Mucha gente dice,
piensa que con ir a la procesión de la Virgen Santísima y llevarle flores, ya la hizo. No. ¿Estás mal? Porque las obras se tienen que manifestar, las obras deben manifestar lo que tu fe cree. Entonces, ¿qué otra cosa necesito para salvarme? Los sacramentos. Los cristianos católicos tenemos el tesoro de los sacramentos. Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante. ¿Qué dice? Dice así: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará sed. Vamos a ver versículo 48. Yo soy el pan. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para quien coma de él no muera. Yo soy, ahí viene lo bueno, el versículo 31. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Ahí está. Un católico que viene a misa y no comulga, a medias. Un católico que viene a misa pero no lee la palabra de Dios, a medias. ¿Tú cómo vas a conocer a Cristo si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo está esto? San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer ¿a quién? Así es que un católico que tiene la oportunidad de conocer a Cristo, ¿le basta solamente la fe? Claro que no. Para salvarte, ¿qué necesitas? Fe, obras. Oiga, disculpe usted, pero por ejemplo, si doña Chona era católica, pero no conocía que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, no conocía el valor de los sacramentos y se hace testigo de Jehová, ¿podría salvarse? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? A ver, ¿podría o no? Vamos a ver Romanos capítulo 2, 14 y 15. Romanos capítulo 2 del 14 al 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a los que mueren sin conocer a Cristo. 2, 14 al 15. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley misma, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en él, lo que demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que a unos los acusa, dice, y a otros los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Jesucristo, Dios juzgará lo oculto del hombre. Es decir, según San Pablo, ¿quiénes eran los paganos? Los paganos eran aquellos que no conocían a Cristo. El término pagano a veces se ha malinterpretado, pero pagano era más bien aquel que vivía en los campos. Ese era el pagano, el que no era judío. Hoy en día, pagano, decimos nosotros, que no conoce a Cristo. Dice San Pablo, aquel que no conoce a Cristo, pero vive según su conciencia, ¿puede salvarse? Sí, puede salvarse. Un musulmán que vive según su propia conciencia, vive correctamente, ¿puede alcanzar la salvación? Claro. Una católica que se sale de la iglesia sin saber la verdad, ¿se acuerdan del texto de 1 Timoteo 2? Dios quiere que todos los hombres y lleguen al conocimiento de Pero si esta señora no conoce la verdad, ¿podrá salvarse según su conciencia, sí o no? Sí, pero ahí viene lo bueno. Aquí es donde la marrana tuerce el rabo, paisanos míos. Todos son mis paisanos porque somos del mismo mundo.
Si usted que está aquí, que me está escuchando, usted ya sabe que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, se sale un día de la iglesia, se hace mormona, evangélica, ¿podría salvarse? A menos que, ¿por qué? Porque tú conoces y aún así cierras los ojos, dices no. Mucha gente se va con las sectas por conveniencia, porque te dan ¿qué? El ejemplo de ayer, ¿no? Chin, man, hubiéramos pedido los $500, changos, ¿no? Que se ponga una guitarra nueva. Mucha gente está abandonando la Iglesia Católica, la está dejando por ignorancia. ¿Y el católico? ¿Qué decimos? Entre menos burro, están perdidos. Este es un problema. Este es un problema. Así es que entonces, según la palabra de Dios, no basta, escúchame bien, si tú conoces a Cristo, no basta la fe. ¿Necesitas qué?